Antes que nada, quería comenzar, contándoles brevemente cómo se gestó el proyecto al cual me voy a referir. Como recién me presentaban, yo soy antropóloga, soy doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, acá de la Universidad Nacional de La Plata, y me desempeño no solo como docente, sino también como investigadora en esta casa de estudios, en el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, LIAS, que comenzó una trayectoria de investigación en la línea donde yo me desempeño hace ya más de 30 años, ¿no? Pensando las presencias indígenas en la ciudad, en un momento en el cual, tanto desde lo que son las ciencias sociales como desde distintos espacios de gestión, se ponía en duda la continuidad identitaria de aquellos que migraban a las ciudades, ¿no? Se pensaba que se dejaba de ser indígena al incorporarse a la dinámica urbana, y en ese debate fue que se inició la línea de investigación en la cual me desempeño. Producto de ese debate se mostró que no solo no se pierde la identidad con la migración, sino que estos desplazamientos lo que generan son una doble reafirmación identitaria, por un lado, de aquellos que permanecen en los territorios de origen y reafirman sus organizaciones colectivas comunitarias, recrean sus saberes y demás, y también de aquellos que migran a la ciudad y se reorganizan, ¿sí? Pensándose y actuando como parte del pueblo al que pertenecen. Bueno, en ese contexto nosotros venimos trabajando, como decía, desde hace más de 30 años, digo venimos, aunque yo me sumé con posterioridad, ¿no? a esta trayectoria, en relación con distintos referentes indígenas, con distintas comunidades, con las cuales valoramos muchísimo lo que es el diálogo intercultural, ¿no? Pensando desde una postura interepistémica. Y trabajando de esa manera fue que el año pasado, a inicios del 2020, cuando se genera la unidad COVID, coronavirus, entre lo que es el ministerio, ¿no? El CONICET y la agencia, nos convocan desde la Comisión de Ciencias Sociales para que releváramos cuáles eran los efectos sociales del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, en ese contexto nos ponemos en relación, llamamos, ¿no? Nos vinculamos una vez más con los referentes junto a quienes trabajamos, y comenzamos a realizar una encuesta que vaya en ese sentido. Para el mes de abril, por una propuesta de colegas de la Universidad de Buenos Aires, generamos un informe conjunto, ¿no? con distintas universidades, pensando esto, ¿no? El impacto en las comunidades indígenas, tanto de lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos, como NEA, NOA y Patagonia, los efectos, como decía, del aislamiento social preventivo y obligatorio. En el mes de junio continuamos con estas tareas, seguimos relevando cuáles eran las situaciones de los pueblos indígenas, se sumaron más investigadores, más de 100 investigadores de todo el país, de distintos grupos de investigación, y pudimos colocar ahí cuál era la situación que estaban atravesando estos pueblos y las comunidades, ¿no? de estos pueblos. Y de alguna manera también mostrar cuáles son las demandas ante los derechos constantemente vulnerados. Pero estos informes sumamente interesantes e importantes que pueden consultarse porque están disponibles, ¿no? online, generaron también que pensáramos, cuáles eran las estrategias que la gente había desarrollado para hacer frente a la pandemia, cuáles eran los saberes que se estaban poniendo en juego para poder adecuar la dinámica de cada una de las comunidades a lo que eran estos decretos, ¿no? Entonces así surgió este proyecto que denominamos, como está ahí en la primera filmina, Saberes y Pueblos Indígenas, ¿no? ante la emergencia sanitaria, y pensamos, ¿no? más allá de señalar cómo se habían agravado estas desigualdades preexistentes y que actuaban como condicionantes para los procesos de salud de enfermedad y tenían que ser registradas, ¿no? que fue lo que hicimos con los informes, para proponer medidas concretas para la atención. Pensar también esto, ¿no? cuáles eran las posibilidades de aportar a una búsqueda de la solución, a una búsqueda de una solución desde los pueblos indígenas junto a quienes trabajamos. Yo voy a pasar ahora, a ver si se ve a otra filmina, ¿no? ahí para que
contarles un poco cuál es la población con la que nosotros trabajamos, la significación de la gente indígena en ciudad. Según los censos de la ronda del 2010, el porcentaje urbano de la población indígena en América Latina está alrededor del 50%, y ahí tienen las cifras, ¿no?, en pantalla de qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Cerca de 1 millón de personas que se reconocen como pertenecientes a algún pueblo indígena, y esto voy a decir que es un subregistro, ¿no? Porque muchas organizaciones indígenas y de distintos espacios académicos hemos planteado que en realidad son muchos más, pero las cifras igual dan idea de la significación, y 8 de cada 10, ¿no?, de esos indígenas viven en ciudades, y 3 lo hacen o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Les decía, bueno, esa es la población junto a la cual nosotros trabajamos, con el objetivo concreto de este proyecto de profundizar en lo que es la identificación y evaluación, no solo del impacto, como les comentaba, en las comunidades indígenas, de las consecuencias derivadas de la pandemia, sino también las respuestas y las estrategias que se desplegaron ante la necesidad de enfrentar el contexto de emergencia sanitaria. Bueno, nosotros el proyecto lo estamos llevando adelante con distintos colegas, que no solo son de mi espacio disciplinar, antropólogos, sino también de trabajo social, de comunicación social, y con 3 comunidades indígenas, una perteneciente al pueblo Com, otra perteneciente al pueblo Abá Guaraní y otra al pueblo Tonocoté. Las 2 primeras están asentadas en la periferia de la ciudad de La Plata, y la última en el municipio de Florencio Varela. El trabajo entonces es interdisciplinario, ¿no?, por esto que decía que hay representadas distintas disciplinas científicas, y también intercultural, en el sentido de que está fundado en el diálogo no solo entre académicos, sino también con todos y todas los que participamos de este proyecto. Bueno, nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto específicamente en el mes de noviembre, y de allí en adelante fuimos reafirmando, ¿no?, y viendo cuáles eran aquellas situaciones que ya venían enfrentando los pueblos indígenas y las comunidades con las que trabajamos con anterioridad a la pandemia, pero que se habían situaciones de desigualdad que se fueron profundizando. Detectamos la disminución en las posibilidades de empleo, de trabajo. Tengo que aclarar acá que, bueno, la mayoría tiene trabajos de carácter informal, changas, artesanías, y bueno, ante estas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio primero, y distanciamiento social preventivo y obligatorio después, bueno, disminuyeron fuertemente esas posibilidades de trabajo. Aumentaron también las dificultades para acceder a algún tipo de asistencia que implicara el manejo de Internet o la disposición de algún tipo de dispositivo tecnológico. Esa fue una de las primeras cuestiones que nosotros empezamos a trabajar, y de hecho, teniendo en cuenta aquello que habíamos relevado en este primer y segundo informe que sirvieron de antecedentes para el proyecto, planteamos en el marco del proyecto mismo la adquisición de dispositivos tecnológicos para cada una de las comunidades junto a las cuales trabajamos, porque bueno, eso iba a permitir no solo el desarrollo del proyecto, sino también que iba a ser una herramienta muy importante, para poder ¿no?, acceder a algún tipo de asistencia fundamental, como han sido el IFE, la asignación universal por hijo y distintas, prestaciones sociales que han permitido que el impacto de la pandemia se amortice de alguna manera. Bueno, después también lo que fuimos detectando era la imposibilidad en muchos casos de contar con los insumos necesarios para evitar la propagación del virus, el tema de contar con lavandina, alcohol, barbijos, cuestiones básicas, no solo en las comunidades con las cuales nosotros estamos desarrollando el proyecto, sino otras comunidades de los mismos pueblos a las cuales ellos y ellas, ¿no?, los miembros de las comunidades están vinculados, y nosotros por ende también, porque si bien en los territorios de origen existe, por ejemplo, la figura de agente sanitario, que es importantísima, sobre todo para los niveles de asistencia primaria de la salud, en muchos casos nos relataban, nos contaban, y nos llegaba la información de que estaban con muchas carencias respecto a lo que era, por ejemplo, el tema de los barbijos. Bueno, se profundizaron también las situaciones de racismo, la discriminación, la violencia, tanto verbal como física. Nosotros
a pesar de que existe y está en vigencia, ¿no?, una ley que se supone limita la posibilidad de desalojo de las comunidades indígenas, la ley 26.160, durante el periodo que va desde que arrancamos con el proyecto hasta la actualidad, los desalojos han continuado, se han profundizado, y no solo en los territorios de origen, sino también acá en la ciudad, porque bueno, al estar ubicados en las periferias, sobre todo en las periferias urbanas, lugares disputados hoy por emprendimientos inmobiliarios, el tema de la violencia y de los desalojos está latente, ¿no? Bueno, también se vieron restringidas las posibilidades de continuidad pedagógica, esto vinculado a lo que decía sobre la conectividad y los dispositivos, y evidenciamos también, bueno, las dificultades que existen en muchas zonas para contar con agua potable, para tener recolección de residuos, acceder a lo que es la atención médica y los medicamentos. Se complejizó muchísimo, ¿no?, con el tema de la movilidad, y algo que ya era, ¿no?, como dije, son situaciones que vienen enfrentando los pueblos indígenas de larga data. También las condiciones de hacinamiento que viven muchas comunidades y las necesidades alimentarias que, bueno, también se fueron agudizando con el paso de la pandemia. Se hicieron comunes, digamos, proliferaron las ollas populares y los comedores siguieron trabajando, muchos con la demanda, digamos, fue mucho mayor, y se empezaron a manejar con viandas ante la imposibilidad concreta de que la gente fuera al comedor a buscar su alimento, ¿no? A obtener el alimento. Pero bueno, más allá de esto, nosotros lo que quisimos, lo que fuimos haciendo a lo largo del tiempo fue ver de qué manera la gente se estaba organizando, ¿no?, que era esto que les comentaba yo, que era un objetivo del proyecto. Y esa organización tuvo que ver con la activación de redes, redes de contención, redes de comunicación, redes de cuidados, y también con la insistencia en la presentación de una serie de proyectos que los pueblos indígenas y las comunidades, específicamente con las que trabajamos, ya tienen elaborados en muchos casos, y han sido presentados los han presentado en diferentes instancias para poder obtener algún tipo de subsidio, algún tipo de acompañamiento para el desarrollo de los mismos. Y durante este periodo de pandemia se siguió insistiendo, ¿no?, en el desarrollo de esos proyectos, que son proyectos que tienen una mirada integral respecto a lo que es la salud, ¿no? Ahí aparece el tema de que por ahí uno dice, bueno, es un proyecto que está vinculado al desarrollo de algún tipo de deporte, pero bueno, el deporte entendido como, ¿no?, una actividad esencial para la salud y, como dicen los referentes y las referentas, el desarrollo con identidad, ¿no?, generar un desarrollo con identidad. Entonces, bueno, fuimos observando la potencialidad de ciertas formas organizativas, cómo se ponían en juego estos conocimientos, ¿no?, en estos proyectos, y eso lo hicimos en el marco de 3 ejes que proponemos considerar para lo que es la planificación y puesta en acto de las políticas sanitarias. Bueno, como dice ahí en pantalla, son 3 los ejes. Uno de ellos, el primero, tiene que ver con el cuidado de la salud, en tanto proceso socioculturalmente situado. Nosotros lo que estamos observando y señalando, vamos a señalar como parte de los resultados del proyecto, es que las políticas de salud no deben desvincularse del reconocimiento de la desigualdad, que hay que considerar los impactos diferenciales, ¿no?, en relación a las complejas estas situaciones que vienen atravesando los pueblos indígenas antes de la pandemia en cuanto a lo que son los determinantes sociales de la salud, es decir, estas circunstancias, ¿no?, en que la gente nace, crece, vive, trabaja, que son responsables de que haya diferencia en los procesos de salud, enfermedad y atención. Y por otro lado, la diversidad, ¿no?, reconocer los aportes que estos colectivos culturalmente diferenciados pueden realizar para lo que es la búsqueda de una solución. En este caso, a la emergencia sanitaria, pero también a otro tipo de emergencias. Después, un segundo eje que nosotros estamos trabajando y que vamos
digamos, a presentar también después con una serie de, digamos, la información que estamos recabando y sistematizando va en ese sentido, es la necesidad de un abordaje integral e intercultural de la salud, porque bueno, si bien la interculturalidad constituye aún la interculturalidad plena, ¿no? Constituye aún una meta a alcanzar, entendemos que esto es posible, y desde el proyecto observamos, por ejemplo, cómo, si bien existe un programa de salud nacional para los pueblos indígenas que tiene como objetivo el acceso, garantizar, ¿no?, la cobertura de salud y las condiciones de accesibilidad, perdón, de acceso al sistema de salud de las distintas comunidades indígenas de todo el país, queda un larguísimo camino por recorrer, por esto que les decía yo, bueno, cómo puede ser que no se cuente con insumos básicos, ¿no?, para evitar la propagación del virus, ¿no? Y también en el sentido de que se tiene que reconocer plenamente las potencialidades de lo que es la participación indígena en los distintos proyectos y programas, no solo de salud, sino de todas las políticas sociales. Pero eso implica, por eso yo arrancaba con esta filmina de mostrar la significación de los pueblos indígenas en ciudad, porque eso implica romper, ¿no? Implica pensar, repensar y debatir y revisar esa conceptualización de Argentina como país blanco, venido de los barcos, sin indios, porque es eso lo que impide reconocer en toda su dimensión lo que son las trayectorias de los pueblos indígenas, sus situaciones actuales, sus formas organizativas y en ese sentido también las posibilidades que tienen de contribuir a una búsqueda de una solución para el contexto de emergencia sanitaria y para otras emergencias que enfrentamos como sociedad. Esto también nos debería llamar la atención en relación al racismo, ¿no?, que está presente en el sentido común y que aparece, vemos que aparece recurrentemente ante los intereses de las clases dominantes, de los sectores dominantes y los proyectos que tienen en esta sociedad de mercado. Y por último, un tercer eje en el que estamos trabajando junto a las comunidades es en insistir en esta relación entre salud y territorio que tienen los pueblos indígenas y plantear fuertemente, ¿no?, que para los pueblos indígenas el territorio es salud y la salud está en el territorio. Y no solo porque allí se encuentran las plantas medicinales, están sus sanadores, los médicos espirituales, sino también porque salud implica un equilibrio entre lo que es el adentro de las personas y el afuera. Y constantemente lo que nos señalan es que no puede haber salud si no hay territorio, si no hay seguridad, si constantemente están amenazados por los emprendimientos inmobiliarios, en el caso de las comunidades urbanas, y constantemente amenazados por la topadora y por el avance de los emprendimientos, grandes emprendimientos, ¿no?, sojeros, mineros, en los territorios de origen. Bueno, esos serían, ¿no?, los tres ejes en los que estamos trabajando y en los que estamos recabando información para sistematizar, sintetizar y presentar en el informe final. Y también, bueno, una cuestión importante, ¿no?, a señalar es que si bien la información y los resultados finales van a derivar específicamente de la información que estamos obteniendo en relación a 3 comunidades específicas y que se asientan, como decía, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, las consideraciones que nosotros vamos a presentar en relación a estos 3 ejes exceden lo que son estas 3 comunidades, ¿no? Porque las situaciones que atraviesan tienen que ver con condiciones y con planteos compartidos con otras comunidades, de las cuales que forman parte de los mismos pueblos en algunos casos, y en otros, comunidades de otros pueblos con las cuales estas comunidades tienen vínculos a través de distintos tipos de organizaciones. Es importante en este sentido resaltar el concepto de pueblo indígena, ¿no?, porque todas las políticas sociales tienen como destinatarios las comunidades, pero el sujeto de derecho es el pueblo. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es que no se debe perder de vista esto, ¿no?, que las comunidades son reconocidas y son quienes acceden
a ciertas políticas, pero porque forman parte de los pueblos indígenas. Y hay que centrar, digamos, el ojo en el reconocimiento, en este reconocimiento, para que no se obture la posibilidad de darles un estatus jurídico, perdón, mayor al de comunidad, que es el de pueblo indígena y es el que está reconocido en todos los instrumentos legales, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, hasta aquí la presentación y en todo caso, cuando se abra la ronda de preguntas, bueno, estoy para contestarlas a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Bueno, está abierto para preguntas, entonces. Si quieren, por favor, escriban en el chat y los habilitamos para hacer las preguntas o reproducimos las preguntas directamente. Yo quería hacerte una pregunta, disculpame que vengo de otro ámbito, tal vez no tenga mucho sentido, pero este concepto que ustedes decían, ¿de qué manera se relaciona o es lo mismo que el concepto que se habló en algún momento de sindemia, de llamar sindemia a esta pandemia? Nosotros, no sé, me preguntabas qué concepto, el concepto respecto a cuál concepto, si era parecido al de sindemia, discúlpame, Y porque no. la idea que justamente hay que tener en cuenta la situación social cuando se trata de una pandemia, o sea, cómo se relacionaba eso a las propuestas y a los conceptos que se habían dado de sindemia. Bien, sí, nosotros lo que básicamente estamos planteando es esto de que, bueno, las situaciones que atraviesan los pueblos indígenas no tienen que ver específicamente, algunas sí son novedosas y se han planteado, digamos, a partir de la expansión de este virus SARS-CoV-19, pero lo que ha generado fundamentalmente es la agudización de otras situaciones, ¿no? Que eran las que yo comentaba y que tienen que ver con situaciones socioeconómicas, con situaciones políticas, con situaciones que exceden, ¿no? Pensar solamente el tema de la salud y la enfermedad vinculadas a cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, ahí está fuertemente, digamos, el conocimiento también de los pueblos indígenas de por medio para pensar qué es la salud, ¿no? Y si tiene solamente que ver ahora con la expansión de un virus, yo decía, la salud para los pueblos indígenas es el territorio. Un territorio que está constantemente amenazado y que en el contexto de la pandemia ha continuado siéndolo, ¿no? Entonces es importante, importantísimo pensar esto, ¿no? La salud, cuáles son las condiciones que debemos atender, porque si sencillamente pensamos solamente, digamos, en la inmediatez, ¿no? de resolver la cuestión de la pandemia, se está perdiendo un montón de información riquísima que sirve para enfrentar, yo les decía, también otras emergencias, ¿no? La situación de pandemia tiene que ver con un modelo económico también particular, tiene que ver con los extractivismos, tiene que ver con una forma, ¿no? de entender y de pensar el mundo a la que los pueblos indígenas también, digamos, proponen, frente a la cuales los pueblos indígenas proponen otras miradas, proponen otras formas de entenderlo, de pensarlo y de resolver esas cuestiones que se plantean. No sé si respondí, Sí. pero nuestro trabajo, digamos, Perfecto. va en ese sentido, ¿no? Pensar, yo les decía, partimos de un diálogo interepistémico porque estamos pensando también en otras formas de conocimiento, ¿no? Y cómo esas otras formas de conocimiento pueden aportar a la situación que hoy atravesamos, pero también pueden aportar a pensar que esa situación es una emergente, ¿no? de un modelo que tenemos que al menos repensar. Entiendo, perfecto. Hay una pregunta de Liliana Tamaño, te la repito. Pregunta, Carolina, ¿cómo han visto en este proyecto la relación de estas comunidades con el territorio? ¿Cómo se nutren de ello? Bien, mira, acá hay estas comunidades están en relación constante con los territorios de origen. La cuestión territorial, digamos, yo he trabajado específicamente, ¿no? El tema de la cuestión territorial, pensando cómo las comunidades migrantes redimensionan, ¿no? Su territorio, y quienes están aquí de alguna manera se están referenciando constantemente con aquellos que están en los lugares de origen.
En ese sentido, digamos, nosotros planteamos, ¿no?, que las distintas comunidades, por eso yo decía la significación y la importancia de lo que es el concepto de pueblo indígena, ¿no? Y territorio en tanto espacio culturalmente apropiado por una sociedad, vivido, disputado, ¿no? Entonces, el territorio es salud en el sentido de que el territorio también es parte, ¿no? Y es referencia y es un lugar de vida para los pueblos indígenas. No sé si respondo a la pregunta de Liliana, pero bueno, la gente indígena, digamos, el territorio excede, digamos, lo que es la tierra, porque tiene que ver también con esto de pensar que, bueno, que no se limita es el espacio, esto yo decía, culturalmente apropiado, y es aquello que se sueña, es aquello que se piensa. La gente indígena nos dice, hay jóvenes en la ciudad que conocen, ¿no? La gente que viene del Chaco conoce el Chaco aún sin conocerlo, sueñan con el Chaco. ¿Por qué no? Porque es una referencia constante y es el lugar donde también se nutre la identidad. ¿Cómo influye la posibilidad, dice, ahí lo acabo de leer, de acceso a la Bárbaro. tecnología, ¿no? El acceso a la tecnología nos parece, o sea, no nos parece, no nos parece. Hemos verificado que es central, ¿no? Porque ha posibilitado la reactivación, como yo decía, de redes de cuidado, de contención, de circulación de información, que en el contexto de la pandemia es fundamental. Nosotros ahí lo que observamos es, bueno, la gente por fuera de la pandemia constantemente se mueve, ¿no? Y hay digamos, movimientos entre los diferentes nucleamientos, las diferentes comunidades, circula la información por distintas vías, y con la pandemia el tema de la tecnología ha sido central, porque no solo a través de los dispositivos, la tecnología celular, los emails, digamos, se informaba sobre posibles contagios, se informaba sobre las medidas que había que tomar para la prevención del COVID, sino que también se generaba esto de, por ejemplo, ¿no?, ante la imposibilidad de vender la artesanía en una feria, poderlo hacer a través de la Internet. Entonces buscar también el apoyo a nivel económico de otras redes, en el caso nuestro, desde la universidad, desde distintas organizaciones de la sociedad civil con las cuales los pueblos indígenas y las comunidades con las que trabajamos están vinculados. Entonces la tecnología se tornó central, no solo para la continuidad pedagógica, no solo para esto, ¿no?, difundir cuáles eran las medidas de prevención y acceder a información respecto a la propagación de la enfermedad, sino también para generar, sí, otros espacios y otros tipos de ingresos, y si no fuera por la activación de esas redes, ¿no?, de colectivas, comunitarias, el impacto de la pandemia hubiera sido mucho mayor, ¿no? Sobre todo a nivel de carencias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos a pasar ahora a la segunda charla, eh, que está a cargo. Bueno, Fabricio entonces es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador independiente de CONICET y es director del proyecto de COVID titulado Desarrollo del Sistema de Telemedicina para Monitoreo Remoto y Control de Glucemia en Pacientes Hospitalizados y o aislados. Bueno, perfecto. Fabricio, si quieres comenzar. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar un jueves a esta hora y después de más de un año de pandemia en un Zoom. Somos mucho menos que en el primer ciclo, pero entendible, porque hay mucho menos restricciones y ya todos nos vamos cansando de la virtualidad. Voy a tratar de repasar un poquito, para los que no estuvieron en la charla del primer ciclo, los antecedentes del proyecto que tenemos en el LACY y el cambio de escenario que es esperable para todos, y después algunos avances y resultados obtenidos hasta el día de hoy. En cuanto a los antecedentes, bueno, quisiera destacar que el proyecto fue planteado y motorizado por el Grupo de Control Aplicado del Instituto LACY, que está en la Facultad de Ingeniería, es de doble dependencia entre la Universidad y el CONICET, y que la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué un proyecto
que se le puede ocurrir a que ve el título del proyecto, un proyecto sobre monitoreo y control glucémico dentro de la unidad coronavirus. Bueno, la motivación realmente y el impulso surgió del trabajo que ya veníamos haciendo en el grupo. Nosotros trabajamos ya hace casi 10 años en proyectos multidisciplinarios junto con médicos en tecnologías para la diabetes y en el desarrollo de un sistema que se conoce como páncreas artificial. Y fueron los propios médicos con los que trabajamos los que nos plantearon la importancia y en concreto desde el Hospital Garrahan la necesidad concreta para una paciente, una nena de 8 años, de contar con un sistema de monitoreo a distancia y continuo de la glucemia. Vamos a ver después por qué las razones, pero los casos fueron planteados bien en concreto por 2 hospitales y el proyecto además respaldado por la evidencia que aparecía al inicio de la pandemia sobre la importancia de la diabetes y como factor de riesgo para tener complicaciones al contagiarse de COVID-19 y la importancia también del monitoreo de la glucemia en pacientes no diabéticos pero afectados gravemente, es decir, internados en áreas de cuidados intensivos. Entonces, bueno, ¿qué es? Ahí ahora empezamos a repasar un poquito los antecedentes. ¿Qué es el páncreas artificial? ¿En qué veníamos trabajando? El páncreas artificial tal vez el nombre da idea de algo más, de un órgano impreso, pero en realidad lo que busca es emular el control de la glucemia, el azúcar en sangre que hace el páncreas en una persona sana por la vía subcutánea. Y para ello busca conectar un sensor subcutáneo que se pone como una monedita en el brazo y una bomba de infusión continua de insulina. Y lo que resta ahí, esos dispositivos existen hoy, lo que resta es la inteligencia que hay que tener para dosificar la dosis de insulina justa en cada momento. Es un problema extremadamente complejo para la ingeniería de control, porque acá no tenemos ni un sistema mecánico ni un proceso químico bien caracterizado, sino que hay una persona, un paciente, en el medio que es completamente distinto a otro paciente que nos podamos encontrar, o incluso a él mismo o a ella misma, de una semana a la otra o de la mañana a la tarde. Si miran o reportáramos acá la evolución del azúcar en sangre, la glucemia de un paciente con diabetes, verían una cosa así, unas montañas como estas, debido a las ingestas, al ejercicio físico, al estrés. Si alguien estuvo en la charla el año pasado, yo tenía conectado el sistema que veníamos desarrollando y estábamos conectando un paciente en terapia intensiva, el primero del proyecto. Yo que no soy diabético tenía un pico de estrés como este en el azúcar en sangre, que lo podíamos visualizar porque tenía el sensor conectado. Bueno, entonces, el páncreas artificial lo que busca al final es unificar una serie de dispositivos que usan las personas con diabetes y el kiosco a su vez que se tienen que llevar encima, la insulina, etcétera, van con todo su cartera de cosas en un sistema que los haga no olvidarse, pero sí al menos relajar muchísimo la carga que lleva para el paciente o para los padres de los pacientes que son pediátricos la enfermedad. Y que el sistema debería idealmente controlar la glucemia entre estos valores 70 y 180, máximo 250, sin la intervención del paciente. En ese camino de aproximación hacia lo que se conoce como páncreas artificial venimos trabajando desde el año 2012 y después de unos años de planteos más teóricos y en simulación, pasamos a realizar ensayos clínicos, primero en España en forma manual quiere decir que medíamos, pero una enfermera cada 15 minutos, había un algoritmo en la computadora, y una enfermera cada 15 minutos cargaba en la bomba del paciente, como se ve acá, la insulina que tocaba. Estos ensayos fueron muy importantes, fueron los primeros en ensayos en seres humanos en los que había participado un grupo de Argentina, pero llevaban un año cada uno para pocos pacientes. Más adelante, a partir de 2016, en colaboración con la Universidad de Virginia y con una plataforma que era la más avanzada hasta la fecha para ensayar algoritmos de control glucémico, realizamos 2 ensayos clínicos que fueron los primeros realizados en la región, en el país y en la región en general. Primero con un algoritmo de la Universidad de Virginia, después con un algoritmo nuestro que tenía como novedad que el paciente no tenía que informar cuánto iba a comer. Ese ensayo con nuestro algoritmo anduvo mejor de lo que nosotros esperábamos incluso. Fue bueno porque pudimos aparecer, si se quiere, en el mundo de la tecnología para la diabetes y ser reconocidos,
Pero por otro lado, por esas cosas no tan románticas que tiene a veces la colaboración científica, se nos cortó el acceso a la plataforma de hardware y software que nos permitía a nosotros avanzar en nuestras investigaciones. Así fue que a partir de 2019 y hasta que nos encontramos con la pandemia, el grupo estaba abocado al desarrollo de una plataforma propia para poder avanzar con las investigaciones en el control automático de la glucemia sin depender de universidades y grupos extranjeros. Pero bueno, como todos saben, de hecho estamos haciendo pruebas de conectividad, que las hicimos hasta el 20 de marzo incluido, no pudimos ni ir a recoger los dispositivos y los teléfonos con los que estábamos trabajando, en pleno desarrollo de la plataforma y con ensayos clínicos previstos para 2020, apareció el aislamiento social preventivo y obligatorio y se suspendió todo, y cambió completamente el escenario para las personas con diabetes y para el tratamiento de la hiperglucemia. Porque en condiciones normales, un paciente ambulatorio en general tiene una terapia convencional y requiere un control periódico del médico, a su vez requiere hacer actividad física, mientras que un paciente en terapia intensiva, sobre todo los diabéticos, pero los no diabéticos también, porque un 30% en general de los pacientes en terapia intensiva desarrollan hiperglucemia por el tratamiento con corticoides, requieren del monitoreo capilar, es decir, el pinchazo en el dedo, de la glucemia para poder controlarle el nivel de glucemia y evitar que, por ejemplo, por hiperglucemia, los procesos infecciosos avancen más rápidamente. O sea, para poder indicar la insulina, se requiere un monitoreo cada 1 hora. Algo que los propios protocolos de COVID-19, de las terapias COVID, impedían. Entonces, en un contexto de COVID, nos encontramos que los pacientes que estaban en su casa no podían tener el tratamiento que requerían con el médico, ni los controles periódicos, ni hacer ejercicio, y los pacientes en terapia, que fueron los casos por los que nos empujaron a meternos en este proyecto, a muchos no se les podía indicar insulina porque hay riesgo de sobrepasarse y una hipoglucemia en un paciente sano puede no contarse si es grave, en un paciente crítico hay muy altas chances de riesgo de muerte. Entonces, ante ese riesgo directamente no se le indicaba insulina y los pacientes en terapia, sobre todo los diabéticos, estaban hiperglucémicos todo el tiempo que permanecían en la terapia. Esas fueron las motivaciones, a la vez que a nivel general y paralelamente surgía evidencia al principio de la pandemia de una fuerte prevalencia de la diabetes entre los hospitalizados por COVID y a su vez de que un gran porcentaje de los diabéticos diagnosticados por COVID terminaba hospitalizado. A raíz de esta situación, que se dio primero en Europa, incluso en Estados Unidos antes que en nuestro país, la FDA en Estados Unidos y la ANMAT en nuestro país autorizaron el uso de sensores subcutáneos de glucosa en unidades de terapia intensiva, en pacientes críticos, algo que no estaba aprobado hasta el 2020. ¿Sí? Y por otro lado, se empezó a plantear en revistas de alto impacto para nuestra disciplina que las herramientas de telemedicina eran el camino a seguir para tratar la diabetes en este contexto. Entonces, la situación planteada en nuestro país, más esta evidencia que había a nivel global, nos impulsó a reorientar durante la pandemia el proyecto del páncreas artificial hacia un sistema de monitoreo remoto en primer lugar y en todo caso en forma secundaria del control de la glucemia. ¿Para qué? Para que los pacientes, en pacientes hospitalizados se mejorara el control y la seguridad de pacientes que estaban en terapia intensiva y se redujera la exposición del personal de salud, y en pacientes ambulatorios se pudiera reemplazar a los controles de rutina presenciales y evitar las altas tasas de internación, al menos reducir las altas tasas de internación de pacientes diabéticos infectados. ¿Sí? Así que se formalizó el proyecto, se presentó la convocatoria del MinSit COVID Federal por 1 año, con la participación de 4 hospitales, y se plantearon 2 fases. Una primera fase centrada en el monitoreo remoto y continuo de la glucemia, y otra segunda fase centrada en el soporte para las decisiones terapéuticas, es decir, dar, a partir del monitoreo continuo, dar indicaciones de necesidades de insulina, de tasa de insulina, de necesidades de carbohidratos, de salvataje y demás. Por otro lado, se planteó como objetivo secundario la posibilidad de comandar la bomba desde la propia plataforma, una bomba de insulina,
y avanzar sobre el soporte de decisiones para la infusión de insulina endovenosa en unidades de terapia intensiva. Si la situación lo permitía, si la plataforma efectivamente tenía buena llegada sobre el personal de salud en una situación de emergencia. Todo planteado en potencial. Bueno, entonces ese fue el planteo original del proyecto, y a partir de acá vamos a repasar un poquito qué es lo que desde julio, agosto del año pasado hasta hoy logramos avanzar. Nosotros partimos de dispositivos comerciales, algunos de acá que se comercializan en el país, pero que no está recomendado para pacientes críticos porque no es tan preciso, pero tal vez lo hayan visto, gente comiendo en un restaurante o demás. Es un sensor que se comercializa en farmacias acá en la Argentina y que mide la glucemia para pacientes con diabetes tipo 1 tipo 2. Y estos otros que son más avanzados, que no se comercializan en el país, más avanzados, en realidad más precisos, que son indicados para el uso en pacientes críticos. Entonces partimos de más de un tipo de sensor y a su vez de poder combinarlos con adaptadores, porque estos sensores que se venden en el país no son monitores continuos, sino que son sensores flash. Por ahí los que no están en temas tecnológicos funcionan por NFC como la tarjeta SUBE. Hay que escanearlos para que den un valor, pero no transmiten en forma continua la medición de la glucemia. Entonces se le adiciona un adaptador Bluetooth y a partir de ahí se los puede comunicar con una aplicación. Entonces el primer trabajo fue trabajar en la conectividad de distintos tipos de sensores de glucemia con un celular y en el desarrollo de una aplicación donde se vieran las variables más importantes para los médicos. Esta de acá es la glucemia, ¿sí? Y que esa glucemia, que era la que se quería monitorear, una vez recibida en el celular, se pudiera subir a una plataforma que los médicos pudieran, a través de un servidor obviamente, consultar en sus dispositivos móviles o en una PC. Y la característica que tenía que tener esto es que sea múltiple, porque un sensor puede tener su propia aplicación, pero permite ver a un solo paciente y a su vez con retardo, no online, en tiempo real. Bueno, y en segunda instancia se planteaba la posibilidad de poder agregar al sistema, por ejemplo, a través de un botoncito, indicaciones de la insulina que se infunden manualmente en los pacientes ambulatorios, o conectar incluso en forma continua con una bomba de insulina y graficar en la misma aplicación la infusión de insulina que iba haciendo la bomba ante una ingesta de comida, por ejemplo, para controlar la glucemia. Toda esta plataforma que aparece en esta diapositiva ya está operativa y estuvo operativa desde al mes y medio, 2 meses de la adjudicación del proyecto. En parte no porque acá seamos unos genios y hayamos trabajado 24/7 o más de 24 horas por día, sino porque había un trabajo y había un grupo que venía desarrollando algoritmos de control, pero también tecnología en el área, ¿sí? Lo que se hizo fue reorientar ese proyecto al monitoreo. Entonces, las características que buscábamos para el sistema de monitoreo era que sea de código abierto, para que lo puedan usar otros grupos de investigación y evitar lo que nos había sucedido a nosotros con la plataforma prestada o alquilada, si se quiere, y que sirviera para múltiples pacientes y para múltiples marcas de sensores, no que sea propietaria. Y la plataforma de control era a medida de lo que los médicos requerían, las variables que ellos querían, compatible también con múltiples sensores y múltiples bombas, y necesitaba tener la documentación suficiente, guía de usuario e instalador, para que la puedan usar los médicos en un contexto en el que nosotros no podíamos entrar a las terapias intensivas, por ejemplo. A su vez, nos planteamos un sistema, como decíamos, de soporte de decisión, tanto para las lapiceras de insulina como para las bombas. Bueno, los primeros 2 sistemas ya están terminados, si se quiere, todo es mejorable, operativo, mientras que el sistema de soporte de decisión está parcialmente desarrollado por las propias prioridades que la pandemia nos fue marcando. De hecho, si ustedes entran ahora en otra sola a esta página, insumate.com.ar, pueden ver, además de alguna descripción básica de la plataforma, el ingreso al monitoreo remoto, para el cual cada hospital tiene un usuario y una contraseña y puede ver ahí a sus pacientes. Bueno, esto lo voy a pasar, así no se hace tan largo la presentación. Básicamente nos gustaron porque son unas placas que una vez que estuvo operativo la plataforma, la SIC elaboró para difundir el uso de la plataforma en nuevos hospitales. ¿Tá?
tienen mucho más criterio de diseño que lo que tenemos en la Facultad de Ingeniería, pero explican simplemente cómo a partir del sensor de glucemia se transmiten los datos a la aplicación y la aplicación los sube a un servidor que puede ser consultado por los pacientes, por el personal de salud, que el objetivo es aliviar la tarea del personal de salud, reducir la demanda de insumos. Al principio de la pandemia estaban agotadas las tiras reactivas para los pinchazos, además de que son carísimas. Facilitar el seguimiento de los pacientes e incrementar la seguridad de los pacientes críticos, evitar internaciones en diabéticos aislados o ambulatorios. Y por último, resaltar que el proyecto no solo tiene impacto sobre los pacientes con diabetes, que son casi el 13% de la población total en nuestro país, según la última encuesta de factores de riesgo, sino en pacientes no diabéticos, pero que son afectados gravemente por la enfermedad y entran a terapia intensiva y desarrollan una diabetes secundaria a partir del COVID, ¿sí? A partir de los parámetros inflamatorios. Bueno, entonces, con esta plataforma en desarrollo, ¿qué nos habíamos planteado? ¿Qué pruebas nos habíamos planteado realizar en el proyecto? Principalmente pruebas reducidas de 2-3 pacientes en cada hospital, pero antes de ir a los hospitales nos habíamos planteado pruebas reducidas en los propios integrantes del proyecto. Por eso que yo el año pasado cuando daba la charla tenía conectado el sensor y tenía el celular y mis curvas de glucemia encima, porque estábamos previo a hacer las primeras conexiones que eran contrarreloj, porque los pacientes ya estaban en terapia necesitando el monitoreo. Esta es mi curva de glucemia, por ejemplo, y esta es una calibración pinchándome el dedo. Se ve claramente que ahí descubrí que mi páncreas al menos funcionaba bien en ese momento. Ahora post-COVID tendría que volver a ponérmelo. Y también lo probamos en pacientes diabéticos que venían colaborando con el proyecto de páncreas artificial, pero en sus casas. Hicimos varias pruebas y habíamos hecho algunas antes incluso de plantear el proyecto, y pasamos después a las pruebas reducidas en los hospitales con los que veníamos trabajando, el Italiano y el Garrahan, ¿sí? Para lo cual debíamos proveer de equipamiento de los sensores que no se venden en el país, sino que había que importar, lo cual fue un problema. Entrenar al personal en forma remota, sobre todo la relación entre el servicio de diabetes del hospital y el servicio de terapia intensiva, y prepararnos para la instalación y la configuración remota de la plataforma, para lo cual hubo que hacer manuales y documentar todo muy rigurosamente. Bueno, así fue que a fines de julio del año pasado hicimos, creo que a fines de julio, fue seguro cuando dimos la charla para el CCT La Plata también, hicimos la primera conexión de un paciente en el monitoreo remoto. Estas son médicas, terapistas del Hospital Italiano de Buenos Aires, que antes tenían que entrar lo más frecuentemente posible que el protocolo les permitía para pinchar al paciente y monitorearlo. Bueno, aquí lo que hicieron en realidad fue colocarle el sensor al paciente una vez, configurar con asistencia remota el celular para levantar las curvas de glucemia y después ir a su celular y entrar al monitoreo remoto. ¿Cómo lo veían? Lo veían en una notebook, por ejemplo, una computadora personal de esta manera. Estos son 2 pacientes en terapia intensiva del Hospital Italiano, un paciente en sala común del Hospital Italiano, 2 pacientes en terapia intensiva en el Garrahan y un ambulatorio. Esto, por ejemplo, era la vista que teníamos nosotros desde el grupo de ingeniería, que podíamos ver a todos los pacientes. Cada hospital, si no, veía a sus propios pacientes, pero ya no tenían que ir en una situación de alarma como esta, se les activaba una alarma del celular y solo en ese caso iban a ver el paciente. Bueno, estas son vistas generales. Si cliqueaban en cualquiera de estos pacientes, lo que ven es la vista detallada. De la glucemia, en la vista detallada se pueden ver hasta 8 días continuos de evolución de la glucemia, acá están las montañas que decíamos, la glucemia de los diabéticos, y a su vez alguna descripción general y todas las métricas que se van actualizando a las 00 de cada día en forma automática, que permiten a los médicos hacer un diagnóstico sobre el cuadro que está cursando al menos el metabolismo y el control glucémico de ese paciente. Una vez finalizado el monitoreo, cuando el paciente salía de terapia, se generaba o se cortaba, porque ya no requería más infusión de insulina, se generaba
un informe del monitoreo completo con todas las métricas para que los hospitales hagan un balance del tratamiento y del resultado del monitoreo continuo. Y esto se hizo, bueno, reiteradas veces entre julio y agosto, de forma intensiva en el italiano, y el Garrahan se estiró un poquito más hasta septiembre, octubre, y en la mayoría de los casos hubo muy buena aceptación de los médicos y muy buenos resultados en los pacientes. Un paciente hiperglucémico leve es un adulto que después de unas horas se logra controlar con la infusión continua. Por lo cual, el hospital italiano, por iniciativa propia, planteó un protocolo al comité de ética para enmarcar formalmente estos ensayos que eran casi asistenciales, ante la inminencia y la urgencia de la situación, pero enmarcados en un protocolo formal, les permitió plantear un nuevo protocolo de insulinización para pacientes críticos en los casos en los que se contaba con el monitoreo continuo de glucemia. Esto fue un paso muy importante, más que para nosotros, según los médicos, para ellos mismos, porque bueno, el Hospital Italiano de Buenos Aires es referencia en cuanto a terapia intensiva, y en muchos hospitales del resto del país heredan en parte el protocolo de insulinización que se marca en algunos, 2 o 3 hospitales en el país, entre los cuales está el Italiano de Buenos Aires. Entonces, que el Italiano de Buenos Aires haya cambiado el tratamiento para pacientes críticos COVID a partir del monitoreo continuo, mirando ya no solo los valores de glucemia, sino la tendencia y la velocidad de cambio de las glucemias, influye sobre todo el resto del sistema de salud a nivel nacional. Bueno, y resumiendo, en 2020, con estas pruebas reducidas, sobre todo en el Italiano de Buenos Aires y en el Garrahan, se alcanzaron rápidamente el hito de las 1000 horas de monitoreo continuo, sin que aparezca ningún evento de hipoglucemia en los pacientes tratados, y con todos los pacientes que se trataron estabilizados en un rango que iba de 3 a 7, 8 días. Estabilizados metabólicamente, no quiere decir que todos cursaron bien el COVID o no tuvieron otras complicaciones. Sí el control metabólico, sí las glucemias, que era lo que podía acelerar la gravedad del cuadro, ¿sí? Estar hiperglucémico. Esto se fue realizado en una plataforma que está disponible en forma gratuita para el uso de los hospitales, y luego publicado, presentado en un congreso internacional de tecnología para la diabetes, y publicado en la revista, que era una de las revistas de alto impacto en nuestra disciplina, que era la que había planteado el origen de la pandemia, la necesidad de la herramienta de telemedicina. Donde acá se reconoce la plataforma que desarrollamos en nuestro consorcio en Argentina como la primera plataforma utilizada en pacientes críticos COVID con múltiples sensores y también con pacientes pediátricos. Múltiples sensores quiere decir que había habido algunas experiencias de monitoreo continuo, pero con las propias aplicaciones del sensor, o sea que podían ver un solo sensor y de una sola marca, o sea, de un solo paciente y una sola marca de sensor. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, vos, Santiago, apurame, si me fui mucho, creo que todavía no. No, 5 o 10 minutos más. Dale, sí, en 5 minutos lo tenemos que liquidar. Otra cosa importante que para nosotros, incluso al plantear el proyecto, habíamos planteado si no era nuestro talón de Aquiles, fue el caso de los pacientes pediátricos. Dudamos incluso si ponerlos dentro del proyecto, porque entendíamos que podía desde afuera ser mal evaluado, porque todo el mundo decía el año pasado que el COVID no afecta a los chicos, ¿no? O incluso a veces lo pasan asintomáticos. Bueno, terminaron siendo uno de los casos más importantes para el monitoreo continuo, porque descubrieron las médicas, son casi todas médicas, del servicio de diabetes en el Garrahan, altísimos requerimientos de insulina para poder estabilizarlo, incluso 10 veces más que en sus casas, en muchos pacientes, y hubo un muy alto nivel de aceptación de parte del equipo de salud, al punto que lo querían utilizar en terapias no COVID. Este es un ejemplo de hace poquito, de mayo de este año, donde un paciente pediátrico arranca incluso saturando el sensor arriba de 400 miligramos por decilitros, y a partir de la dosificación de insulina y del monitoreo continuo se puede estabilizar y llevar a un rango de normoglucemia al paciente. A nivel clínico sacaron las médicas importantes
conclusiones y también algunas hipótesis todavía sin demostrar respecto al efecto del COVID sobre la resistencia a la insulina en los pacientes pediátricos y sobre las células betas, que son las que producen insulina en los pacientes no diabéticos. Sí, pero no puedo hablar mucho del tema porque yo no soy médico. Pero sí fue tomado eso por la Sociedad Argentina de Diabetes como para que se tenga en cuenta en el tratamiento de los pacientes pediátricos. Bueno, cumplidas las 1000 horas, nosotros nos habíamos planteado comunicar los resultados y esto estaba, para nosotros pasó a estar validada la plataforma y pasó a ser una herramienta asistencial más que de investigación, por lo cual la comunicamos a las distintas autoridades sanitarias junto con los jefes de las terapias intensivas de los hospitales, donde se había aprobado, también tomó estado público, que se había aprobado. Bueno, hicimos una propuesta en esa elevación de distribución y de financiamiento por parte del sistema de salud, y de nuestra parte solo requeríamos de algún pasante para poder asistir en la configuración de la plataforma. Y después, como objetivos secundarios del proyecto, nos habíamos planteado la posibilidad, si se daba la situación sanitaria, de realizar pruebas intensivas, ya no solo de la plataforma de monitoreo, sino de la plataforma de monitoreo y control. La aplicación también comandando la bomba de insulina. En pruebas ambulatorias en adultos en el Hospital Italiano y en pruebas pediátricas hospitalarias en el Hospital Garrahan. La del Italiano teníamos la ventaja que ya estaba aprobado el protocolo por el Comité de Ética. La de Garrahan, al plantear el proyecto, estaban en la ANMAT en evaluación. Imagínense lo que es la ANMAT desde la pandemia a esta parte, con las vacunas y demás. Supongo que quedó en el último de los cajones de la ANMAT, con lo cual nunca se aprobó el protocolo de este segundo ensayo, pero sí pudimos aprovechar la ventana, si se quiere, de restricciones más leves de febrero o marzo para llevar adelante los ensayos ambulatorios en adultos en 5 pacientes diabéticos, utilizando la plataforma desarrollada por el grupo y validando no solo el monitoreo remoto, que es esto que se ve acá. Esta de acá es la imagen de un televisor que teníamos en la habitación de planta baja del hotel, monitoreando a los pacientes, que cada uno estaba en su habitación en los pisos superiores, y esta tirita de acá es como se veía haciendo scroll en el celular, no solo la glucemia, sino la insulina infundida y la insulina a bordo y los parámetros del controlador glucémico. Durante 6 días estuvieron en un hotel con dieta flexible y haciendo algo de ejercicio muy leve, que eran caminatas por el barrio, ¿sí? Así es como lo veían los pacientes, y acá era como lo veíamos nosotros, y en caso de alguna anomalía nos comunicábamos con ellos durante los 6 días. Bueno, estos resultados todavía están en análisis por parte del grupo y en fase de publicación, pero sí nos permitieron validar la plataforma, que estuvo un porcentaje de tiempo total trabajando en lazo cerrado en modo automático, comparable, incluso superior al de la plataforma de la Universidad de Virginia que habíamos usado hace un par de años. ¿Sí? Y eso era un poco el objetivo. Dificultades que tuvimos, muchas, y algunas todavía tenemos, como por ejemplo la segunda ola y el cambio de prioridades en los hospitales en los que teníamos menos llegada. Y después la demora del ANMAT para la aprobación de algunos ensayos, y el propio COVID en quien les habla y en el equipo de integrante del proyecto. Bueno, hasta ahí llegamos. Esto es simplemente comentarles que en paralelo las herramientas de control que usamos para la glucemia son además multidisciplinares, porque acá hay compañeros míos del LACI que trabajan en eólica, en distintas fuentes de energía, el control se puede aplicar a procesos industriales, etc. También es multiescala. Entonces, así como se puede plantear en un órgano de una persona, se puede plantear a nivel celular o a nivel epidemiológico. Y trabajamos también en estrategias de control no farmacéuticas de la epidemia, tanto de estimación de variables no medibles online, como el famoso R0 y los tiempos de duplicación de confirmados e infectados en la pandemia, como en el control epidemiológico en base a esos indicadores. Hicimos un par de propuestas y unos paneles en un congreso nacional con algunos colegas que están hoy asesorando al gobierno. Esto se me está pasando solo, no sé si
di control a alguien, no sé si es un aviso, pero este es el grupo que quería que se vea, se me está pasando, y bueno, con eso terminamos. Bueno, se detuvo la función de compartir pantalla, pero creo que ya estábamos en tiempo, ¿sí? Así que eso es todo, simplemente al final, no sé si se sigue escuchando, Santiago, vos decime. Sí, se escucha bien. Creo que queda abierto a preguntas. Antes yo quería hacer simplemente una reflexión. Somos poquitos acá, pero la otra vez había por ahí alguna autoridad a nivel CONICET y demás, que creo que la pandemia nos ha interpelado a todos y que debemos replantearnos un montón de cosas, más allá de los avances, de la importancia de estos proyectos específicos y de la rápida velocidad de respuesta del Ministerio en convocar a la unidad coronavirus. A nivel general, digo, debemos que plantearnos cómo podemos poner un robot que se saque una selfie en Marte, pero no podemos garantizar la vida ante la aparición de un nuevo virus, siendo que las vacunas se descubrieron y se desarrollaron más de un siglo antes que el primer avión. ¿Sí? Entonces creo que como comunidad científica y como humanidad en general nos tenemos que replantear un montón de cosas a partir de este año y medio, que incluso puede ser mucho más largo, y que nos tenemos que permitir abrir debates en torno hacia dónde va, en qué dirección van nuestros esfuerzos, y lo digo desde un lado que me puede afectar en contra, ¿sí? Porque me muevo en el ámbito tecnológico y puedo estar más cerca de la robótica que de la virología. Pero creo que es un debate que nos debemos todos a nivel local y a nivel global. Bueno, hasta ahí la presentación. No sé si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Sí, había una pregunta. Yo no sé si vos podés ver el chat. Ya había una pregunta escrita de Jimena Tunitetti. Sí, a ver. Tuninetti. Una consulta respecto al uso. Decías que el software es libre para uso en los hospitales y también por la importancia se realizó un protocolo como de emergencia para poder aplicarlo. Actualmente, por fuera de lo que son los hospitales utilizados en investigación, ¿se sabe cuántos hospitales están utilizando actualmente esta tecnología? Preguntaba Jimena. No, Jimena, la realidad es que, bueno, es uno de los limitantes que ponía al final en las dificultades encontradas, es justamente que no pudimos extender la aplicación de la plataforma a otros hospitales fuera de los hospitales que integraban el proyecto, en parte porque nos escapa, porque nosotros se vio muy rápido, pero somos un grupo de 6, 7 investigadores, entre investigadores y becarios, no muchos más, ¿sí? Y en parte porque ya pasa a ser una cuestión asistencial. El proyecto se planteaba el desarrollo de la plataforma y validarla e investigar la viabilidad de esa plataforma para el control y el monitoreo glucémico, pero no ser una herramienta asistencial, porque ahí sí se necesita otro orden de magnitud de recursos. Estos sensores que se usan en terapia intensiva son caros, ¿sí? Estamos hablando de cada sensor más de 100 euros, más el transmisor otros 100 euros, entonces lo tiene que evaluar el gobierno y es una cuestión de sistema de salud casi, pero la plataforma es gratuita en el sentido de si se cuenta con el sensor y nosotros podemos disponer de una persona para asesorar en la instalación, lo que no se cobra obviamente es todo el desarrollo realizado para que ese sensor pueda ser leído en cualquier parte del país y para múltiples pacientes, ¿sí? No sé si te respondí del todo, si no, podemos iterar. No, yo podía comentar, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que me parece que todo lo que tenga que ver con el aporte de la investigación aplicada, mucho más en este caso, yo que trabajo en salud, me resulta más interesante, porque generalmente tu instituto está muy comprometido en radares, pero yo trabajo con gente de tu instituto en análisis de señal electroencefalográfica, en pacientes que venimos, me refiero al grupo de Carlos Muraski, ¿no? Que hace muchos años venimos trabajando, y la verdad que siento que es muy interesante cuando la gente que está decidida a investigar, hacer investigación básica, que creo que es muy importante, se ocupa de lo que sería investigación translacional. Así que a mí me parece que esto es interesante. Seguramente es un proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías o de tecnologías automáticas en los efectores de salud. No es sencillo.
las facultades de medicina no forman para eso, así como tampoco las facultades de ingeniería forman para la investigación translacional, y tampoco no hay un círculo muy virtuoso en relación con eso, ¿no? Es una cosa más nueva que se va instalando, digo, como para ser pacientes e ir construyendo esta cuestión. Y en general no siempre es sencillo, ¿no? Y creo que también va a haber un feedback que va a ir demostrando cuántas de las cosas que ustedes determinan y que establecen y que parecen verdades absolutas, bueno, uno después hace recalculando y va ajustando el modelo, va ajustando los algoritmos, va estableciendo algunos elementos que en salud son fundamentales, que es decir, tengo o no tengo niveles de alerta, actúo o no actúo, y en la medida que puede ir respondiendo a estas cuestiones, que es una de las cosas, uno de los problemas que tenemos siempre con algunas detecciones automatizadas, ¿no? Muchas veces el ruido tapa lo que es la información más precisa y vos fuiste mostrando cómo iba dando respuestas. Creo que va así. Eso me pareció bárbaro y me imagino que van a seguir, se van a sentir estimulados y van a seguir trabajando y haciendo aportes. No entendí tu comentario último final sobre lo de la vacuna y demás. La verdad que no entendí qué quisiste decir, porque en este momento, y ahora voy a hablar bien como médica, yo me saco y me pongo los sombreros como me conviene. Hablo bien como médica, que estoy en la trinchera y que estoy en los hospitales. Todavía necesitamos que la gente se siga vacunando. Porque si esto no ocurre y los fríos están viniendo, vamos a tener mucha muerte. Como cuando se habla de muerte y vida, yo no discuto mucho. Porque o estás de un lado o estás del otro. Entonces, ahora la gente se tiene que seguir vacunando. Digo esto porque yo me enojé con las declaraciones de alguien que yo respeto, que además quiero, que es Alvareza, cuando salió explicando que la vacunación, que viene una nueva cepa. Pero, flaco, primero hay que se tiene que vacunar la gente. Hay grandes personas que estimuladas por los medios hegemónicos opositores, no se quieren vacunar. Y esto es sinónimo de muerte. Entonces, en este momento tenemos que lograr que la gente se vacune, se inmunice, que se siga cuidando y que pasemos el invierno, que es una frase que suene trágica. Sí, Silvia, 100% de acuerdo. A todo lo contrario, no iba a eso. Yo lo que iba es que aún así... Bueno, me alegra. Entonces entendí mal. Al contrario, no, lo que iba es que yo lo digo más en una cuestión filosófica, de los avances científicos en determinadas áreas, que parece, es lo que digo, que el primer avión apareció más de un siglo después que la primera vacuna, y hoy estamos poniendo en robots en Marte, lo decía simbólicamente. Y la vacuna, por ahí, por un lado uno puede verlo, es increíble el avance de la ciencia, como en un año ya tenemos una vacuna, y por otro lado uno puede decir, no podemos permitirnos en el siglo XXI la cantidad de muertos que generó la pandemia sin tener una capacidad de acción del sistema científico a nivel global todavía más inmediata. Te juro que yo no hice nada, no toqué nada. Me parece que lo perdimos. No, me pusieron ahí que vi. No puede la próxima vez volver a suceder. Perdimos, Fabricio, hay alguien que conspiró y te perdimos, no sé qué dijiste. Ah, bueno, y no sé dónde, pero no sé dónde. Bueno, venía tan embalado. Por el tiempo, estamos de acuerdo, me parece bárbaro. Igual de cualquier... Completamente de acuerdo, digo que tenemos que prepararnos para que la próxima afecte todavía mucho menos que esta. Porque así pero todo... quiero decir algo, hace más de 20 años, la Organización Mundial de la Salud, yo trabajo un poquito en eso, hay todo un corpus que se llama 1090, GAP 1090, que quiere decir que el 10% de las enfermedades del mundo se invierte el 90% del presupuesto, o lo puedes hacer al revés, ¿no? Y entonces, esto es una cosa, ahora todo el mundo comienza a descubrir que el sistema de salud es inequitativo, que este mundo que habitamos es inequitativo, queda en evidencia. Los que trabajamos en salud conocemos hace muchísimo tiempo esto, que la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo, que esta guerra gaucha, pero internacional que está habiendo con las vacunas, donde Europa alegremente no quiere aprobar la Sputnik, aunque está demostrado en Lance y todo, porque se produce... o sea, la Guerra Fría llega a la ciencia. Entonces quiero decir, porque Nature publica que la cloroquina es muy buena, después tiene que salir a desmentirlo. Yo quiero decir que me parece que para mí es súper bienvenido que la comunidad científica en general, que muchas veces se siente no trabajadora y que se siente que a contrapelo de los grandes teóricos de la ciencia, que es objetiva y que está en pos de la verdad,
y que no tiene y que es apolítica y que no se concibe a sí mismo como una trabajadora o un trabajador, comienza a descubrir que esto no es así y que entonces está poniéndose en evidencia. Yo coincido con vos, esto que das el ejemplo, me gusta el ejemplo que das del avión y la vacuna. Pero bueno, esto es una realidad. Por eso para las enfermedades de los pobres, como el Chagas, que es pandemia en nuestro país, no tenemos un remedio, porque tenemos paper de Chagas en este país producido. El Chagas, el dengue, o sea... Bueno, el dengue, pero si crece el Chagas, que es pandemia, dengue en todo, no. Entonces, o en algunos lugares. Podemos hacer con los papers producidos sobre la permeabilidad de la vinchuca, tapar todos los techos de todos los ranchos. Pero no tenemos un tratamiento. Bueno, acá hay una intencionalidad. La ciencia de objetivo no tiene nada, es una construcción social y cultural. Y política, por supuesto. Digo, sin irnos demasiado de las ramas, digo esto por tu reflexión. Sí, está claro y coincidimos, sí, pero sí. No sigo porque vamos a entrar, sí, pero que es lo que tenemos que, ante la evidencia de la catástrofe, empezar a cuestionar más fuertemente. Eso decía, pero ahí está, sí. Vamos a, si no, quedarnos a salvar el mundo en este Zoom y no lo vamos a lograr. No, pero me parece que también es ciencia, porque justamente en función de eso, muchas veces no se abordan o no se dicen algunos temas en función de que parece que eso quita mérito científico, ¿no? Y entonces me parece importante que esto se plantee, mucho más cuando estás por eso quería plantear ese cierre, más que el de la curvita de la glucosa. Pero yo creo que, pero también para dedicarte, porque una cosa que yo creo es, cuando uno decide, toma una decisión y adapta algo que viene haciendo y lo adapta sobre lo que estás trabajando, yo creo que tiene que ver con es una cuestión ideológica. Hay gente que dice, la pandemia a mí no me importa, no tengo nada que ver con lo que yo estoy haciendo y no voy a desviar mi línea de investigación. Y hay gente que dice todo lo contrario y dice, bueno, en función de lo que está ocurriendo, yo voy a ver cómo acomodo mi línea de trabajo. De hecho, yo di una charla, yo hago neurociencias, no es que me oculto, y simplemente tomé una decisión ideológica, política, de involucrarme en la pandemia porque estoy en el Hospital del Cruce y aporté donde yo puedo, que es manejo de base de datos, estadística, tablero, no es que yo ahora me estoy haciendo la infectóloga. Te juro que no. Pero digo, me parece que son decisiones que acompañan un proyecto científico, por supuesto. Por eso yo celebro que haya trabajo de este tipo. Bien, buenísimo. No sé. ¿Hay una pregunta? No. Sí, me parece que Liliana quiere hacer una pregunta. Yo no sé si. A ver. Sí, solo un pequeño comentario. Me parece este cierre interesantísimo. Se suma a lo que decía Fabricio de repensar las disciplinas en este contexto, y me parece que es fundamental. Coincido totalmente con tus planteos, Silvia, y creo que, bueno, coincido también con que somos trabajadores del Estado y tenemos que poner nuestra formación y todo lo que hemos recibido, digamos, para formarnos, en función de esto que está sucediendo, ¿no? Y que no es nada sencillo ni algo que sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Es impredecible, en algunas instancias impredecible. Entonces, bueno, si estamos preparados para decir, bueno, a ver, la interdisciplina, los diálogos, las aperturas, esto de decir, bueno, me corro un poco de lo que estoy haciendo y empiezo a pensar qué puedo aportar en esto, ¿no? Me parece fundamental. Así que, bueno, me gusta mucho este cierre. Gracias. Bueno, creo que es un muy buen cierre este. Agradezco entonces a los dos oradores por haber venido, por haber dado esta charla, y nos veremos en las dos próximas charlas, quizás dentro de 2 semanas. Bueno, gracias, muchas Santiago. gracias. Gracias. Lo mejor para todos. Muchas gracias.